Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 11 y vamos a dar lectura del verso 1 al versículo 5. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Por qué Dios permite la crisis? ¿Por qué Dios permite la angustia? Tal vez usted se está preguntando, hermano, ¿por qué si Dios nos ama, está permitiendo circunstancias complicadas para nuestra vida? Algunos de nuestros hermanos ya no tienen trabajo. Algunos otros están viviendo con mucho pánico. Algunos incluso, tal vez no de nuestra congregación, ya están experimentando una enfermedad que pone en riesgo su vida. Y la pregunta es, ¿por qué Dios, si es soberano, por qué si Dios es amor, por qué si Dios tiene el control de todas las cosas, está permitiendo situaciones críticas como las que estamos viviendo hoy? Pues la historia que acabamos de leer tiene que ver con algo similar. La familia de Lázaro era una familia especial para Jesucristo. Así como usted y yo somos valiosos para Dios. Sin embargo, estaban pasando por un momento de mucha angustia y dolor. En este momento, las hermanas de Lázaro le han pedido a Jesús que venga pronto porque su amigo está enfermo. Y saben que la enfermedad de su hermano es una enfermedad muy probablemente de muerte. Pero a través de esta historia, hermanos, vamos a entender por qué Dios permite la crisis. ¿Por qué, si Dios es amor, permite la angustia? De hecho, algunas personas piensan que esta es la justificante para explicar que Dios no existe. Si Dios existiera, ¿por qué habría tanta maldad? Si Dios existiera, no habría muertes, no habría hambruna, no habría calamidades. Pero es precisamente la calamidad, la angustia y la crisis, hermano, un producto de la voluntad de Dios. Un producto de su obra que tiene propósitos que al momento desconocemos. Pero al menos en esta historia vamos a entender el por qué Dios permitió la crisis en la situación de la familia de Lázaro. En primer lugar, Dios permite la crisis y la angustia porque es la única manera de que experimentemos su amor. La angustia, la crisis, el dolor, la calamidad, la enfermedad son la única forma de que nosotros podamos entender y visualizar el amor de Dios. Por ejemplo, si ustedes notan, en el capítulo 11, versículo 3, cuando ellas le piden al Señor que venga, le mandan a decir con las siguientes palabras: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Amaba Jesús a Lázaro? Yo estoy seguro que sí. En definitiva, Juan está queriendo expresar que el amor de Cristo por Lázaro era genuino. Sin embargo, Dios permitió su enfermedad. Más abajo, en el verso 5, se vuelve a recalcar lo mismo. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, ¿por qué si Dios los amaba? ¿Por qué si Dios en Cristo amaba a esta familia, permitió la crisis? Bueno, porque es la única manera en la cual ellos pueden entender el gran amor de Dios. La realidad, hermanos, es que Dios ha tenido que permitir maldad, calamidad, pecado para poder expresar su amor. De hecho, así lo dice Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios tuvo que permitir la caída de Adán y Eva. Dios tuvo que permitir la muerte de Abel. Dios tuvo que permitir un diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra.
Dios tuvo que permitir lo que hoy estamos viviendo porque es la única forma en la cual nosotros podemos entender cuál es el gran amor de Dios. Y ese amor solamente lo vamos a captar cuando estemos viviendo en calamidad. Porque cuando estamos viviendo en tiempos de prosperidad, cuando tenemos dinero, cuando tenemos comida, cuando tenemos salud, sí sabemos que Dios nos ama, pero no somos conscientes de la magnitud del amor de Dios. Pero a través de esta enfermedad, a través de esta crisis, Lázaro y sus hermanas van a poder entender por primera vez a conciencia qué tan grande es el amor de Dios. En segundo lugar, ¿por qué Dios permite la crisis? ¿Por qué Dios permite la angustia? Porque forma parte de la expresión de su gloria. Porque la crisis, hermanos, redunda en la gloria de Dios. Porque todas las cosas que ocurren en este mundo, sean buenas, sean malas, parezcan benéficas o parezcan perjudiciales, todas las cosas son para la gloria de Dios. En el versículo 4 nos dice el evangelista Juan: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. La gloria de Dios, hermanos, siempre va a ser la acrópolis del porqué, siempre va a ser la cúspide del por qué Dios permite la angustia o la crisis. De hecho, en Romanos capítulo 9, cuando se nos dice del por qué Dios permitió que se levantara un rey tirano como el faraón en tiempos de Moisés, Dios dice que era para su propia gloria y para manifestar su nombre y su gran poder. Proverbios capítulo 16 nos dice que todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo, aún al impío para el día malo. Romanos capítulo 11 nos dice al final: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A los israelitas en tiempos de Ezequiel, en el capítulo 37, se les dice: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por amor a mi santo nombre. De manera, hermanos y amigos, que la crisis, la angustia, está enfocada a que Dios al final de todo esto sea glorificado y exaltado. Cuando hablamos de las copas, las trompetas y los sellos en Apocalipsis, se nos dice que los hombres no le dieron gloria. Y esto pone de manifiesto que estos juicios tenían como finalidad que Dios fuera glorificado. Y en tercer lugar, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios está permitiendo que usted padezca si usted es un individuo hecho a la imagen y semejanza de Dios? En tercer lugar, porque Dios nos está estimulando a la fe. Dios nos está estimulando a la fe. Primero voy a dedicarme a hablar de los discípulos de Cristo. Ellos ya tenían fe, pero su fe no era una fe madura. Y tal vez usted es un discípulo como los discípulos de Cristo. Y tal vez usted está presenciando dificultades en la sociedad, en su familia. Y Cristo quiere estimularlo a la fe como lo hizo con los apóstoles en esta sección. Vean que en el capítulo 11, versículo 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. La manera en la cual Cristo está actuando es una manera paradójica o contradictoria, porque si Jesús tenía la capacidad para sanar a su amigo, lo más lógico sería que Él fuera inmediatamente y le diera el alivio, la sanación. Pero lejos de ir rápidamente a su amigo Lázaro, en el versículo 6 se nos dice que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Se le escapó a Jesús? ¿Se le olvidó? ¿No tenía interés en Lázaro? No, realmente Cristo sí tenía interés en Lázaro, pero Él quiere estimular a la fe, no solamente de Lázaro, sino también de sus discípulos. En el verso 8, los discípulos le dijeron: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez quieres ir a Judea? Cristo les expresa a sus discípulos que quiere ir a Judea para ver a Lázaro. Ellos se sienten un tanto desanimados y pesimistas. Su fe está menguando bastante porque saben que anteriormente los judíos lo quisieron apedrear.
¿Cómo es posible que Jesús quiera acercarse otra vez al mismo lugar donde casi lo matan? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Cuando Cristo dice que su amigo Lázaro estaba durmiendo, está usando una figura de ilusión. A esta figura se le conoce como eufemismo. Los eufemismos se usan para embellecer realidades o expresiones que son crudas. Por ejemplo, cuando hablamos de la muerte, estamos hablando de una situación bastante cruda, muy dolorosa. De manera que para hablar de la muerte en el Nuevo Testamento regularmente se usa el eufemismo de esta manera: los que duermen en Cristo o los que durmieron en Cristo. No es que estén durmiendo, no es que estén en un estado de sueño, más bien lo que Cristo quiso decir fue: nuestro amigo Lázaro está muerto y voy a resucitarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Ellos no entendieron la figura, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, sin figuras: Lázaro ha muerto. Pero quiero que noten especialmente el verso 15, hermanos. Y me alegro por vosotros. ¿Cómo es posible que la muerte de Lázaro le produzca a Jesús alegría? ¿Cómo es posible que la muerte de Lázaro le produzca a Cristo alegría en referencia a sus discípulos? Cristo dice: me alegro por ustedes, y lo está diciendo en referencia a la muerte de Lázaro. Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a Él. Hemos dicho que Dios busca estimularnos a la fe a través de la angustia. En primer lugar, a sus discípulos. Si usted es hijo de Dios, si usted es cristiano, si usted profesa fe en Cristo Jesús, Dios está buscando estimularlo a la fe. Una fe que trasciende a lo normal, una fe que va más allá de lo convencional. De hecho, la actitud de los discípulos en este punto es una actitud de bastante pesimismo, es una actitud de incredulidad. Sin embargo, cuando estamos en crisis o cuando una persona muere, Dios no solamente está buscando estimular a sus discípulos, está buscando también estimular y consolar a las personas que están experimentando la crisis. En este caso, las hermanas de Lázaro, Marta y María, son las más afectadas por esta situación. También eran creyentes, también eran discípulos del Señor, pero estaban viviendo en carne propia los estragos de esta pérdida. Como tal vez usted está viviendo ahorita la pérdida de empleo, la pérdida de un familiar, la crisis económica, en fin, cualquiera de estas situaciones aplica para lo que estas mujeres estaban viviendo. Así que Jesús también está buscando estimular a la fe a aquellas personas que están viviendo en carne propia la angustia, la crisis, la calamidad. Dice en el versículo 20: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vean que la queja de Marta es una queja, hermanos, que expresa falta de fe. Ella sí creía que Jesús podía sanar, pero no creía que Jesús podía resucitar a los muertos. Esto expresa una fe que no tiene plenitud, una fe que no tiene madurez. Sin embargo, Cristo le dice en el verso 23, mira, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. De alguna manera, Marta estaba muy convencida de la doctrina de la resurrección y sabía que su hermano se iba a levantar del polvo, pero ella pensaba que era necesario llegar al día de la resurrección para que su hermano volviera a la vida. Lo que ella estaba ignorando
es que frente a ella estaba la vida, frente a ella estaba la resurrección, y no había necesidad de esperar a un día, porque aquí estaba el Señor del tiempo, aquí estaba el Señor de la vida. Cristo le dice en el verso 25, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? La confronta con su fe, la busca para estimularla a la fe. Es muy probable que usted diga: creo en Jesús, pero ¿realmente usted cree que Jesús es la resurrección y la vida? La vida no es algo, la vida es alguien. Y es muy probable que usted, amigo, hermano, hermana, no solamente experimente una pérdida económica por esta crisis que estamos viviendo. Es muy probable que usted experimente la pérdida de un familiar. Es muy probable que muchos de nuestros hermanos en Cristo, en todo el mundo, si esta crisis no para, se van a morir. Es más, podemos asegurar que ya hay muertes de personas que fueron víctimas de este coronavirus. Pero ese no es el problema. El problema es que si estas personas murieron sin fe en Cristo, no pueden tener vida eterna, no pueden experimentar la resurrección. Pero el pánico que estamos experimentando nosotros como creyentes tampoco está contribuyendo a la sociedad. Jesús es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. La pregunta es la misma para usted. ¿Cree usted eso? ¿Realmente usted cree que Jesús es la resurrección y la vida, y que tiene potestad para darle vida a los muertos? Porque si esa fe existe, hermano, no hay razón para tener pánico, no hay razón para tener temor. Hubo peores calamidades en la historia de la humanidad donde los hijos de Dios tuvieron el valor para predicar y seguir trabajando en el reino de Dios. Tampoco estoy diciendo que seamos imprudentes, pero estoy diciendo que debemos contribuir a la sociedad no solamente con los medios sanitarios que se nos han otorgado, sino también con nuestra fe, con una fe que puede influenciar a aquellas personas que no creen que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Marta le responde a Cristo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahora falta María, y cuando María se acerca a Cristo, le dice las mismas palabras. Le dice lo siguiente: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hasta pareciera que se pusieron de acuerdo las dos. Estaban en el mismo nivel de fe. Por el momento, Marta ya había sido tratada. Su fe ya había crecido un poco más. Pero María se encontraba en una situación triste. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. No solamente Cristo está triste por la muerte de su amigo Lázaro. De hecho, mi punto de vista es que ni siquiera estaba triste por la muerte de Lázaro. Cristo está triste y está estremecido en espíritu, lo cual significa que está indignado en su interior, no por la muerte de su amigo, sino por la falta de fe que hay en María y cómo ésta ha influenciado también a la incredulidad de los judíos que no creían en Cristo. Así que en el versículo 34, Cristo le dice: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Vean cómo había incredulidad en sus discípulos, falta de fe en la familia que está experimentando la crisis. Pero lo más sorprendente, hermanos, es cómo la falta de fe de estas dos personas, de Marta y María, han influenciado tanto a la comunidad de los judíos que hasta ellos están poniendo en tela de juicio quién es Cristo. Y nosotros, en situaciones similares a estas, muchas veces podemos influenciar a la sociedad para que pongan en tela de juicio la integridad del Dios que nos salvó. Y la pregunta es si usted realmente está contribuyendo para que la fe de las personas pueda producirse a bien, o está estimulando a la gente al pánico,
a la incredulidad, a la falta de fe en Dios. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Esto significa que estaba bien muerto, porque un hombre empieza a entrar en estado de putrefacción después del 3er día. Es por eso que cuando Cristo resucita se dice que su cuerpo no vio corrupción, porque de alguna manera Él resucitó un día antes de entrar al estado de putrefacción. Pero Cristo le dice a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Vean otra vez cómo busca estimularla a la fe. Y otra vez la gloria de Dios está estrechamente relacionada con la fe. De manera que vamos a glorificar a Dios cuando crecemos en fe, cuando confiamos en Él. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Por último, Cristo busca estimular la fe de los incrédulos, de los espectadores de la crisis. Esta multitud era una multitud de judíos que no tenía fe en Cristo y que de hecho estaban siendo perjudicados por la actitud de los discípulos y las hermanas de Lázaro. Pero no solamente Cristo estimuló la fe de los discípulos, no solamente Cristo hizo crecer la fe de Marta y María. Cristo quiere que los incrédulos que están viviendo la crisis o están siendo espectadores de situaciones de angustia lleguen a creer en Él. De hecho, lo que estamos viviendo, hermanos, tiene como fin que los incrédulos lleguen a la fe. Después de que Cristo hace la oración, pues hace el milagro. Le dice a Lázaro: ven fuera. Verso 44, toda la gente queda maravillada porque Cristo ha resucitado a un hombre muerto. Pero en el verso 45 vean los resultados. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Si en este tiempo de pandemia, si en este tiempo de crisis social, no hay personas que se conviertan a Cristo, no hay personas a las cuales usted estimule a la fe con su fe, si en este momento Dios no está siendo glorificado, la crisis ha sido en vano. Si hay personas escuchando este video y no tienen ni idea de lo que estoy diciendo, déjenme decirles que hace 2000 años Dios envió a su Hijo no para curarnos de un virus, sino para salvarnos del pecado y de la condenación que el pecado nos daba por toda la eternidad. La salvación que Dios nos envió en Cristo radicó en que Dios, el Hijo, tuvo que hacerse hombre y tomar semejanza de humano. Y en esa condición tuvo que vivir como cualquier hombre, mantenerse puro y sin pecado, sin quebrantar jamás los mandamientos de Dios. Y una vez cumplida toda la justicia de los mandamientos de la ley de Moisés, tuvo que subir a un madero y ser crucificado por los pecados de la humanidad, tuvo que cargar con la ira de Dios, tuvo que ser abandonado por el Padre, tuvo que cargar con la maldición de la ley prescrita en los mandamientos en Deuteronomio, y tuvo que experimentar un suplicio físico como ninguna otra persona lo ha experimentado. Con esa muerte Cristo pagó la deuda por los pecados de los hombres. Fue sepultado porque murió realmente como hombre y resucitó al 3er día de entre los muertos. Dio instrucciones a sus discípulos muy claras de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, de ir a predicar las buenas noticias del reino y de la salvación, y todo aquel que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hoy quiero expresarle no solamente a los hermanos mi sentir, sino también a todas las personas que puedan ver este video. Si usted no tiene a Cristo Jesús, si usted no ha llegado a la fe, si usted ni siquiera ha tenido interés de abrir la Biblia y conocer quién es Dios y Cristo,
usted no tiene vida en Dios. Y si usted muere del coronavirus o sobrevive a este virus y muere muchos años después en la misma condición, va a morir en sus pecados y va a ser atormentado por los siglos de los siglos, porque la paga del pecado es la muerte. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero si hoy usted decide colocar su fe en el Hijo de Dios, si hoy usted decide postrarse y pedir salvación, abrir su Biblia y tratar de aprovechar el tiempo para saber quién es Dios, usted no solamente puede ser salvo de un coronavirus, usted puede ser salvo de una eternidad llena de miseria y de ruina. Por último, me gustaría recordarles las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Recapitulamos, ¿por qué Dios permite la crisis? ¿Por qué Dios permite la angustia? Número 1, porque solo así podemos experimentar el amor de Dios. No hay otra forma de visualizar la grandeza de su amor si no es por medio de la crisis, el dolor, la maldad. Número 2, Dios permite la crisis porque forma parte de su propósito para su gloria. Forma parte de su proyecto para que Él sea glorificado. Y número 3, Dios permite el sufrimiento porque Dios quiere estimularlo a la fe. Si usted no es estimulado a la fe, todo lo que está viviendo es pérdida de tiempo. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.